La web nació en 1993 y hace apenas 10 años, algunos de los programas que hoy nos conectan todavía ni existían. Las transformaciones que nos hicieron pasar de la comunicación escrita y los teléfonos analógicos a la computadora como medio de comunicación se dieron de golpe. Hablar de comunicación por Internet es hablar de computadoras que puedan conectarse formando una red sobre la que, basada en un mismo protocolo de comunicación, otras computadoras o dispositivos se ponen en contacto e intercambian datos, o más bien paquetes de información. Para llegar a esto tan actual, hubo un largo y profundo recorrido de desarrollos tecnológicos detrás, que sin embargo se dio con bastante velocidad. Volvamos entonces en el tiempo, pero no tan atrás. Pasada la mitad del siglo XX, las dos grandes superpotencias, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se trenzaban en lo que se llamó Guerra Fría. Un conflicto de amenazas y estallidos bélicos en países periféricos que hizo que el mundo viviera al borde de una posible nueva guerra mundial, esta vez atómica. Vistas desde la actualidad, la informática y las computadoras de la época parecían de la edad de piedra. Grandes armatostes que, manejados por un operador, se alimentaban de tarjetas perforadas o cintas magnéticas para hacer largos cálculos. Computar. Los datos obtenidos eran, sin embargo, de alto valor. Y en ese contexto político, donde la paz era apenas un equilibrio inestable, la idea de resguardar la información almacenada se volvió vital. Si una computadora era bombardeada, ¿qué podía pasar? Recién en 1961, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, conocido como MIT, había probado terminales remotas en una computadora IBM 7094, lo que era una novedad. Pero extremar esa idea y llevarla a una red, conectando computadoras a un mainframe central, con una arquitectura jerárquica de red, no ponía la información a salvo en caso de un ataque nuclear. Y entonces entró la cabeza liberal. Armaron una red descentralizada, donde no hubiera un único punto de falla, y la información viajaba en paquetes de un lugar a otro. Si un nodo se perdía, el contenido podía ser restablecido por lo que circulaba en la red. Fue una idea de defensa de Estados Unidos, puesta en función por alguna de las mejores universidades desperdigadas por el país. Se llamó ARPANET, que para fines de los 60 tenía una veintena de computadoras conectadas en red, y fue la prehistoria de algo que hoy nos suena cotidiano y normal: Internet. ARPANET fue un proyecto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y que fue un poco el precursor de toda esta lógica de redes de computadoras. El Departamento de Defensa ve que la interconexión en las computadoras es una herramienta útil para su trabajo y además ve que es un punto clave porque es el que permitía, por ejemplo, controlar los misiles, es el que permitía controlar mecanismos de defensa. Tiene la necesidad de desarrollar algún esquema de comunicación que sea confiable, que sea ágil para los estándares de esa época, pero además que sea resistente ante, por ejemplo, una bomba nuclear que destroce parte de la red. De sus primeros 20 nodos, ARPANET pasó a 37 en el año 1972. Y si la red crecía, sus usuarios también. Para que las computadoras se comunicaran, siempre había algún humano detrás. Y como suele pasar, ciertos cambios tecnológicos generan efectos no necesariamente esperados. Una parte muy significativa del tráfico de ARPANET no era información técnica, sino mensajes personales entre los científicos. En ese entorno tan complicado y casi por casualidad, había empezado el uso social. Surgen las posibilidades de intercambiar archivos para procesamiento, surge la posibilidad de intercambiar datos para que una computadora más especializada haga una parte y otra haga otra, y surge la posibilidad de que las personas puedan intercambiar mensajes entre ellos para coordinar, por ejemplo, sus trabajos de investigación.
Corría 1971, cuando un ingeniero llamado Ray Tomlinson pensó en sistematizar la comunicación textual por red. Tomlinson ideó lo que ahora nos parece una normalidad: un programa para enviar mensajes por computadora y otro para leerlos. Su diseño se parecía a la visión actual, pero Tomlinson sentó las bases sobre las que nos manejamos hoy. La leyenda dice que para probarlo, se mandó a sí mismo un mensaje que podríamos considerar correo basura. QWERTYUIOP, los caracteres de la primera línea del teclado. Pero la gran marca de Tomlinson fue introducir en la comunicación un símbolo que venía de los árabes y estaba en el teclado de su teletipo modelo 33. La arroba definió como nadie la comunicación digital y ordenó la información del usuario y del nodo al que había que contactar. Tomlinson la eligió porque no se usaba en nombres anglosajones. Pero luego aparecieron varios y variados programas de correo electrónico que permitían leer, almacenar, reenviar y responder los mensajes. Ninguno tenía mucho matiz gráfico, apenas una tipografía única que no se podía variar. Con su crecimiento constante en ámbitos académicos y militares de Estados Unidos, ARPANET no era la única que conectaba computadoras en red. También coexistían con ella Usenet, que tenía un servicio de noticias que se popularizó por su nombre en inglés, News, y también emails, y Bitnet, que era la red de la compañía IBM. Pero no todas tenían el mismo protocolo, es decir, no hablaban el mismo idioma, por lo que no eran compatibles para ponerse en relación entre sí. Un protocolo es un conjunto de reglas y normas que permiten el intercambio de información, de datos. Estos protocolos tienen un conjunto de pautas que permiten, por un lado, el establecimiento de la comunicación y una vez que tenés establecida la comunicación, poder hacer la transferencia sin pérdida de esta información. IBM, dentro de su arquitectura de computadoras o de los servicios que ellos brindaban, tenían protocolos propios de comunicación. Como gran parte de los grandes centros de computación utilizaban computadoras de IBM, se impulsó muy fuertemente la utilización de este medio propio para interconectar los centros. Por suerte, eso no resistió el avance de TCP/IP, que logró no solo conectar ese tipo de centros, sino otro tipo de computadoras, y poco a poco los medios de comunicación propios de IBM se circunscribieron a sus productos o a sus necesidades y no a las redes comunes de datos. Con el tiempo, los formatos empezaron a estandarizarse y los protocolos a empatarse. Entre ellos hay uno que vale la pena nombrar. En 1981 se terminó de definir el Protocolo de Control de Transmisión, Protocolo de Internet, conocido más bien como TCP/IP. ARPANET comenzó a usarlo a partir de 1982. Fue un protocolo abierto, no propietario, y que permitió el intercambio de paquetes de información a través del cual vos puedas definir encima de eso cualquier tipo de aplicaciones, ya sea de correo y de cualquier otro esquema, transferencia de información, etc. Para mediados de los 80, todo esto parecía suceder lejos de la Argentina, en Estados Unidos, Europa o Canadá. Justamente en Canadá residía Alberto Mendelssohn, donde después de una larga trayectoria académica y laboral, era profesor en la Universidad de Toronto. Pero para 1986, Mendelssohn se tomó un año sabático y vino a la Argentina. Bueno, Alberto Mendelssohn viene fundamentalmente de estar trabajando en Canadá en un año sabático y con una gran necesidad de seguir conectado durante todo el año con Canadá. Bueno, él era un genio en su tema y se reúne con nosotros, que sabía que estábamos en todo el tema de telecomunicaciones, correo electrónico, y nos pide que armemos todo el esquema para poder hacer la transmisión de mensajes con Toronto inicialmente.
comenzamos con pruebas de comunicación a través del protocolo UCP y luego ya estando él trabajando en la Cancillería se logra hacer la comunicación telefónica desde la Cancillería hasta Toronto para lo que son la transmisión de mensajes propios de la Cancillería, y hicimos un acuerdo con la Cancillería, el sistema académico, desde las facultades actas, para que nosotros hagamos la retransmisión de todos los mensajes al sistema científico académico. Dependiendo de quién cuenta la historia, el primer correo electrónico del país se envió desde la Cancillería o desde la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Mendelssohn impulsaba y apoyaba proyectos en ambos lugares. En el marco de ese desarrollo tecnológico local fue donde Cancillería tuvo la primera conexión de datos internacional. La línea la proveía Entel, la empresa telefónica estatal, y conectaba el ministerio con la misión argentina en Naciones Unidas y de ahí con la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, Estados Unidos. Nos interesaba fundamentalmente resolver inicialmente la parte de correo electrónico, pero después poder aprovechar las otras facilidades que uno tenía a través del protocolo TCP/IP en la conexión a Internet. El 23 de septiembre de 1987, Cancillería hizo efectivo el dominio .ar, uno de los primeros de América. Tecnológicamente, la bola de nieve estaba lanzada. En el caso de Cancillería, derivaría en que en 1991 tuviera la primera conexión a Internet de Argentina. Lo que hace la Cancillería es armar la base de datos de información de Argentina para que cada vez que alguien quería mandar un mensaje a alguna computadora de Argentina, la Cancillería informaba dónde estaba esa computadora sin tener que definir el trayecto completo. Nosotros lo que buscamos con la red UCP, el intercambio de mensajes a través de UCP, fue la posibilidad de que el investigador pueda intercambiar mensajes simplemente teniendo una computadora personal. De esta forma logramos armar una red masiva en donde teníamos más de 800 nodos en todo el país y todo investigador de alguna forma tenía acceso a poder utilizar el correo electrónico. De todos modos, y a pesar de que las computadoras se estaban empezando a popularizar, cuando se acababa la década de los 80, todavía casi nadie las conectaba entre sí. El uso de redes seguía siendo algo académico o institucional. Mandar emails era para los pocos que lo podían entender. Cuando el correo electrónico cumplía 20 años, solo lo usaban técnicos, científicos o expertos aficionados. Lo que sí se veía venir es que el campo de las telecomunicaciones sería un área pujante de la economía. Con menos de 30 años de vida, las redes se estaban interconectando y se iba a empezar a hablar de una red de redes llamada Internet. ¿Qué es lo que pasaba? Estaban haciendo la World Wide Web. Inicialmente la mayoría de los usuarios, no solo investigadores, utilizaba sistemas de Bulletin Board System, BBS, que lo que permitían a través de un menú es escribir un mensaje y poder mandárselo a cualquier otro usuario. Eso es lo que se usaba normalmente, no se usaba el UCP como esquema.